día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque te voy a estar compartiendo mi estrategia para ser millonarios en este año 2024 y te voy a estar mostrando todo paso a paso, así que va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final y entiendas qué es lo que vamos a estar haciendo para que en este 2024 lleguen unos muy buenos beneficios. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, hoy vamos a tener un video bastante controversial en este canal de Monitor BTC porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo te puedes convertir en un millonario en este mercado de criptomonedas si sigues la estrategia correcta que al menos yo creo que te va a poder permitir conseguir $1.000.000. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque de verdad que te voy a estar mostrando el paso a paso de lo que yo estoy haciendo personalmente para conseguir los mejores resultados y acercarme mucho a ese $1.000.000 este año 2024. Me encuentro en el intercambio de criptomonedas Coinex, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y va a ser un exchange bastante importante porque tiene varias de las monedas que pienso acumular para este año 2024 y conseguir un beneficio sumamente importante, ya que aquí se encuentran monedas que pueden lograr dar un 20x, 50x, inclusive 100x de su capital. Inclusive varias de esas monedas como esta que te estoy mostrando de Snake ya han dado un resultado muy positivo en lo que va del 2023 y en el 2024 que tenemos año de halving en Bitcoin. Estoy seguro que varias de estas monedas van a explotar. Y poniéndonos el ejemplo solamente de esta moneda llamada Snake, que uno de sus puntos más bajos estuvo en los 0,00012, ¿ok? Que es básicamente 0,3012, que fue uno de sus puntos más bajos en las cuales muchas personas en Coinex pudieron comprar esa moneda. Ahorita mismo esta moneda no las encontramos en 0,0012, o sea, se comió un cero en cuestión de pocas semanas. Eso lo que quiere decir es que aquella persona que compró en ese precio y ahorita mismo estando en ese precio está a 10x de rentabilidad, lo cual quiere decir que solamente esta moneda, que es una moneda meme, ¿ok? Una moneda sin tanta importancia, sin tanta relevancia, dio un 10x de capital solamente en el año 2023. Inclusive dio más de 10x, dio inclusive hasta 20x si la agarraste desde su punto mínimo hasta su punto máximo. Y lógicamente no tienes por qué comprar esa moneda en su punto mínimo. Lógicamente la idea es agarrarla lo más abajo posible, pero inclusive comprándola un poco más arriba, tú hubieses podido marcar fácilmente un 5x, 10x. ¿Qué quiere decir 5x o 10x? Que hubieses multiplicado por 5 tu inversión o por 10 la inversión que hayas hecho en este tipo de monedas. Inclusive me pasó a mí. Yo compré, la verdad, muy poquitas monedas. Le habré colocado 15, 20 dólares a esta moneda de Snake. Y si te pones a ver a día de hoy con la cantidad de monedas que yo compré, que fueron 58.000, tengo 74 dólares. Para que veas que inclusive no necesitas invertir cantidades tan grandes de dinero para lograr tener muy buenos resultados. Inclusive en este año de halving de Bitcoin, que todo se va a disparar por las nubes. Creo que esta estrategia que te vengo a mostrar va a ser vital. Así que por favor, quédate conmigo hasta el final para que entiendas exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo. Coinex en realidad me está ayudando muchísimo a tener todas estas monedas o todo este portafolio en un solo exchange. Así que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque las narrativas, ok, las monedas que yo voy a estar siguiendo van a estar dentro de la BRC20, dentro de las monedas meme y dentro de las monedas de inteligencia artificial y Big Data. ¿Por qué? Porque estas son las tres narrativas que yo creo que el público quizás entiende más y las personas que recién se están iniciando en este mercado de criptomonedas, la mayoría están comprando monedas dentro de esos tres sectores, que es donde yo veo que hay más especulación y normalmente donde hay más especulación es donde va a entrar más dinero. Eso es lo que yo espero para este año 2024. Ahora, ¿cuál es mi idea? Mi idea es tener siempre capital disponible en USDT, o sea, dólares digitales, para poder activamente estar comprando estas monedas. De hecho, en mi portafolio de activos, yo ya les estuve mostrando en varios videos anteriores que en mi cuenta Spot tengo varias de estas monedas ya acumuladas que he venido comprando. Yo en mi balance Spot lo que trato es de tener monedas con potencial. Simplemente compro y guardo, compro y guardo. No estoy vendiendo ninguna de estas monedas en estos momentos. Varias de estas monedas son de inteligencia artificial, algunas son monedas meme, como es el caso de Snake, como es el caso de Sats. También hay algunas BRC20, como es el caso de Sats. Y varias de estas monedas en el portafolio han estado dejando resultados impresionantes. De hecho, en el video pasado te estuve mostrando esta de AKT, que ya me había dado un por 4 del capital. Resulta que hace pocos días ya me dio un por 5. O sea, yo a esta moneda le metí $10
$10 y ya llevo 50, lo cual quiere decir que esto ya se está empezando a poner bastante interesante y creo que la estrategia que te vengo a mostrar a día de hoy es vital. Yo lo que voy a estar haciendo es siempre destinando todos los meses un capital que pueda destinar al mercado de futuros principalmente. ¿Por qué el mercado de futuros? Porque es la única forma que yo tengo para tener siempre liquidez activamente en el mercado en USDT para poder comprar monedas en spot. Porque comprar monedas en spot, si bien te pueden hacer millonario, necesitas mucho dinero, ¿ok? Necesitas mucho dinero para de repente marcarte un 50x, un 100x de tu portafolio y hacerte millonario. Pero si tienes un capital pequeño de 100, 200, $300, perfectamente te sirve para el mercado de futuros para lograr hacer allí USDT, ganar USDT y con eso USDT sí comprar en el mercado spot, que realmente eso es lo que yo estoy haciendo. Como te das cuenta, en el mercado de futuros tengo $263 y si vamos al mercado spot ni siquiera tengo prácticamente USDT. Los USDT que tengo allí los voy activamente invirtiendo en el mercado spot. De hecho, estos $12 me los acabé de pasar para ir comprando monedas en spot, que varias de ellas se encuentran a muy buenos precios de compra y eso es lo que vengo haciendo. Antes de hablarte de las monedas que yo personalmente voy a estar comprando, te tengo que mostrar exactamente la estrategia, que básicamente consiste en futuros poder hacer dinero. Por ejemplo, aquí te muestro el intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace te lo dejo abajo en la descripción, que fue una de las cuentas que más trabajé en el mes de diciembre y me marqué resultados impresionantes, donde por operación podía inclusive conseguir $100 o $200 de ganancia. No te voy a marear mucho con esto porque estas operaciones ya te las estuve mostrando en videos pasados y te estuve mostrando exactamente las ganancias que he venido sacando con ellas. Inclusive muy interesante el partner que tuvo BingX con el equipo de fútbol del Chelsea. Ok, eso es una noticia que yo no lo he anunciado, pero esto es impresionante como una empresa cripto se está publicitando con un equipo inglés que no me imagino la cantidad de dinero que les deben estar pagando al Chelsea para aparecer en sus camisetas. O sea, realmente es algo absurdo y eso lo que te quiere decir es que este mercado cripto está creciendo mucho. Hay gente que no se está dando cuenta de esto y van a perder demasiado dinero. Quizás no perder, pero van a dejar de ganar una cantidad de dinero que no tiene sentido. Como te digo, por operación acá, la idea es conseguir en futuros ganar dinero. No necesitan sacar operaciones de 100, $200 con ganancias de 3, 4, 5, 10, $12 por día. Es más que suficiente porque ese capital te va a permitir comprar criptomonedas activamente en spot y esas monedas subiendo de precio en este año 2024 te van a permitir conseguir muy buenos resultados. Entonces, en este caso con esta cuenta he conseguido ganar una cantidad de USDT muy buenas en el mercado de futuros y si te fijas, en este momento no tengo balance disponible en mi cuenta de BingX. ¿Y cómo es que es eso posible? Porque todo mi balance en el mercado de futuros lo pasé en BingX para el mercado spot y lo que hice fue comprar monedas en spot. De hecho, fíjate que mi balance de activos totales en este momento es de 5.154 USDT en este exchange. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Tratando de sacar ganancias del mercado de futuros e invirtiéndolas en el mercado spot. ¿Por qué? Porque en el mercado spot es mucho más seguro. El mercado, el riesgo de liquidación es imposible, pero esas monedas yo no las voy a estar vendiendo ahorita. ¿Ok? Entonces acá yo no puedo sacar liquidez, no puedo sacar USDT activamente del mercado para seguir comprando monedas. Entonces la estrategia, ahorita justamente en el balance de futuros en el que tengo, en el intercambio de coins, si te vas acá en futuros, trading de futuros, tengo allí alrededor de unos $263, que lo que estoy haciendo es básicamente haciendo trading en el mercado de futuros, paso a paso, poquito a poquito, así vaya ganando 10, 20, $30 y ese dinero lo paso al mercado spot para comprar monedas. Esa va a ser toda mi estrategia en este año 2024. Estoy segurísimo de eso porque me viene funcionando impresionante. Inclusive en este canal de Monitor BTC ya te he mostrado por meses consecutivos. Llevo más de 4 meses consecutivos duplicando cuentas con una estrategia solamente, con una. Y en el mercado de futuros, de hecho, esa misma cuenta que te mostré en BingX es esta misma que pasé un capital de $200 a 1.030. ¿Y qué es lo que yo hago con ese capital? Invertir en spot. ¿Ok? Porque en spot, lógicamente es mucho más seguro. Tú compras unas monedas allí y te olvidas. Y como no tienes riesgo de liquidación, esas monedas pueden subir y bajar y no pasa nada. Pero como es año de halving, la mayoría de esas monedas van a tener una subida de precio muy importante, muy importante. De hecho, te voy a estar dejando abajo en la descripción esta lista de videos que se llama Futuros en Criptomonedas y te darás cuenta que todas estas operaciones de futuros que nosotros hemos hecho acá, la idea es exactamente la misma. Conseguir ganancias en dólares que nos permitan, con esos dólares que tenemos frescos del mercado y que nosotros no hemos invertido, no hemos puesto de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de lo que nosotros hacemos, de nuestro empleo, para poder conseguirlos, esos USDT son los que nosotros
nosotros invertimos, ¿ok? Y esos USDT lógicamente los puedes conseguir con trading manual, que es la forma más sencilla que yo he conseguido para duplicar cuentas, pero también lo puedes conseguir con el área de copy trading, lo puedes conseguir con señales, lo puedes conseguir con bots de trading. Aquí tienes una lista de miles de formas en las cuales puedes ganar dinero con futuros. La verdad es que hay demasiadas formas y ahorita el mercado cripto, la verdad es que ha evolucionado muchísimo y hay bots que lo hacen por ti todo en automático. Inclusive aquí también tienes una estrategia de bots en long y en short al mismo tiempo, que la verdad tienes un riesgo de pérdida demasiado nulo y estás trabajando con apalancamiento, y lo que te va a permitir eso es conseguir muy buenos resultados, o sea, sacar 10, 20, 30% de capital al día. ¿Ok? Al día. Inclusive acá, como te das cuenta en este video, te mostré cómo en el día sacabas 26%, 38%, 25%. O sea, que no es nada del otro mundo, solamente necesitas tener una estrategia rentable que te permita conseguir cantidades de USDT prácticamente todos los días. Todos los días hacer operaciones, todos los días ganar algo de USDT. Y ya cuando tengas esos USDT, que es lo que yo estoy haciendo acá en el intercambio de Coinex, de hecho hoy por mi canal de Telegram, @monitor inversiones, te lo dejo abajo en la descripción para que te unas, es totalmente gratuito. Pasé una muy buena operación en ADA USDT. Les dije, ADA está a 0.52, demasiado barata, porque teniendo a Bitcoin subiendo es casi que inminente de que Cardano lo siga, y efectivamente Cardano hizo eso. Se marcó más o menos un 9% de ganancia el día de hoy, pero bueno, desde la entrada que yo más o menos comenté por el grupo de Telegram, que fueron a los 0.52, fue más o menos un 3-4% de rentabilidad, que si te apalancas en futuros a 10x, a 20x, es un resultado brutal. ¿Ok? Igual esas operaciones es solamente educativas, no es consejo de inversión, es simplemente para que ustedes las tengan. Inclusive ustedes mismos me las piden por los comentarios y yo, cuando consigo oportunidades interesantes, se las comento por ahí por el canal de Telegram. Esa operación de ADA Cardano en long era cantada y básicamente allí se puede haber sacado un 10%, un 15% de ganancia. Ahora, esa ganancia que hacemos la pasamos a spot. ¿Ok? Lo que consigamos ahí, de repente 5, 10, 15, 20 dólares. Aquí en mi caso yo tengo 12 dólares en USDT y lo que hago es comprar monedas en spot. ¿Cuáles son las monedas o cuáles son las narrativas, mejor dicho, en las que me voy a estar enfocando? Me voy a estar enfocando en monedas BRC20, ¿ok? Que acá tienes todos los filtros en Coinex. Por eso es que te estoy mostrando justo este exchange. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. Lo puedes operar desde cualquier parte del mundo. No necesitas verificación. Puedes mandar USDT y comprar todas esas monedas, pero la idea es que esos USDT que envíes puedas operarlo en futuros para sacar más ganancia. Pues esa es la idea, al menos es lo que yo estoy haciendo, porque si no, la cantidad de dólares que tú necesitas en el mercado es demasiada en spot para poder llegar a ser millonario. Al menos yo no lo veo tan posible. Tienes que dar con monedas que te vayan a dar un 100x seguro, si no es demasiado difícil hacerte millonario. Pero igual, con todo y eso, puedes hacer un muy buen dinero solamente en spot. ¿Ok? Ahora, fíjate, las monedas BRC20, acá te las ordena Coinex por las que más han subido o las que más han bajado, en este caso el día de hoy, en las últimas 24 horas. Yo al menos lo que voy a estar haciendo es fijándome cuáles son las monedas que más han bajado en las últimas 24 horas, porque allí es donde yo voy a conseguir oportunidades. Si me voy a las que más han subido, fíjate que hay una que hoy se marcó un 53% de subida. Lógicamente allí yo no me metería, ¿ok? En esa gráfica. Trataría de comprar lo más barato posible en ese tipo de monedas. En estas BRC20, prácticamente cualquiera de estas monedas, si agarras un portafolio de ellas, prácticamente cualquiera te va a dejar un buen resultado a largo plazo, ¿ok? Prácticamente todas van a subir. Ahora, yo me enfocaría más que nada en esta que se llama RATS, que ha tenido un desempeño brutal. Aquí estamos en velas semanales, o sea, cada velita de estas, bien sea roja o verde, es una semana completa de trading. Y la verdad es que el resultado ha sido brutal, porque ahorita, aunque viene bajando, fíjate a los niveles de precio que varias de las personas estuvieron comprando y mira lo que se disparó. Esta fue una moneda que fácilmente dio un 10-20x desde que salió, y lógicamente acumularla en la bajada, como te dije, con esta misma estrategia, sacando de futuros, metiendo spot y comprando monedas, creo que es la mejor forma de hacerlo. Esta, aunque ha subido un poquitico el día de hoy, ha subido un 14%, igual sigue siendo un buen punto de entrada, porque fíjate que viene cayendo. Allí es donde nosotros tenemos que ir acumulando. Otra es SATS, que está dentro de estos BRC20, que aunque son monedas que ya han subido bastante, fíjate que esta prácticamente está en máximos, son las que básicamente son líderes de esta narrativa. Entonces, bueno, tener algo de estas monedas creo que vale muchísimo la pena, pero bueno, hay monedas como Movie que también han sonado muchísimo y vienen en un punto interesante para comprarlas. Está también esta de Track, que está en unos 5 dólares y estuvo por encima inclusive de unos 10. O sea que hay varias de estas monedas que se pueden ir comprando. Lógicamente la idea es que analices e investigues cada una de estas monedas antes de comprarlas. Recuerda que yo no soy asesor de inversión, pero sí
estoy invirtiendo en esto. Quiero que quede claro de que yo estoy mostrándote esto en videos porque yo estoy invirtiendo fuerte, ¿ok? Yo estoy poniendo mucho capital en este tipo de monedas porque le veo demasiado potencial. Fíjate que en SATS solamente yo coloqué unos $300 por ahí en esta moneda y fíjate el capital que tengo ahorita y esto acabó de empezar, ¿ok? La fiesta acabó de empezar, por eso es que hay que meterse muy fuerte en este mercado cripto. Hay que tratar de analizar, investigar, tratar de entender el mercado para sacarle la mayor ganancia posible. Otro mercado que va a estar muy bueno es el de meme, ¿ok? Que en este caso, en esta narrativa también está la moneda de SATS, pero también hay otras que yo inclusive no he agarrado todavía, no las he comprado. Sí que tengo en la mira varias, por ejemplo esta de Bond, que viene el ecosistema de Shiba, ya está en un punto interesante de compra, porque fíjate que está en niveles súper abajo de la gráfica y eso es lo que nos interesa a nosotros para poder comprar. Inclusive hubo gente que compró aquí, ¿okay? En este mechazo que dio aquí en Coinex, y fíjate luego el rally que dio, desde los 0.5 hasta el 1.7, dio acá en esta cantidad de días unos 3x, o sea, 3 veces el capital. Si hubieses colocado $1.000 acá tendrías 3.000. ¿Okay? Entonces está muy interesante este mercado. La idea, lógicamente, por ejemplo, si yo tuviese $1.000, no sería colocarle a todas las monedas en spot porque luego me quedo sin liquidez. De esos 1.000, tratar de por lo menos agarrar unos 500, meterlos en futuros y poco a poco allí lo que vaya sacando, así sean $10 diarios, que es demasiado fácil con $500 hacer $10 diarios en futuros. Esos $10 sí los meto dentro de lo que sería el mercado spot, poco a poco comprando monedas. Hay otra que, por ejemplo, también listó el intercambio de Binance, que hay que tenerle el ojo puesto porque la listó Binance, es esta de meme, se llama meme la moneda. Y también tuvo una subida muy agresiva al inicio, ahorita viene cayendo, pudiese llegar a ser interesante ir acumulando ese tipo de monedas. También está la de Bonk, ¿okay? Que es del ecosistema de Solana, que había crecido mucho en los últimos días. Ahorita mismo no está en el top del mercado. Fíjate que sí, acá está en el top Bonk USDT. Fíjate que creció demasiado. Y esta moneda, fíjate que Bonk en Coinex, fíjate desde hace cuánto teníamos esta moneda. ¿Desde hace cuánto la teníamos? Y nadie la acumulaba. Y fíjate lo que hizo. Luego de estar mucho tiempo en el suelo, que estuvo acá a 0 no sé cuántos 0.2, llegó acá a 0 no sé cuántos 0.3. O sea, hizo más de 15x esta moneda en cuestión de muy poco tiempo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros justamente estamos buscando con estas monedas. Que pase esto en el largo plazo. Pero eso no va a pasar de un día para otro y por eso es que siempre necesitamos liquidez. Yo estoy acumulando activamente en este tema de los memes. Esta de Snake, que es la criptomoneda de Cardano. Esto no es asesoría de inversión, como te dije, pero son monedas que yo realmente estoy invirtiendo. A esta de verdad que le puse muy poco dinero y fíjate que ahorita mismo tengo unos $74. Y básicamente estas fueron ganancias que fui sacando de futuros, las coloqué aquí, fui comprando monedas en spot y fíjate que ya aquí ya tengo $72, casi $100 ganados acá solamente por comprar barato y por lógicamente tener liquidez todos los días para poder meterme a comprar monedas. La otra narrativa que sin duda alguna a mí me tiene impresionado y creo que en esto es lo que me va a estar dedicando más en comprar, son monedas de inteligencia artificial. Varias de ellas ya me han dejado resultados espectaculares, varias de ellas están en intercambios grandes, como por ejemplo esta de Fed, está ya en exchanges muy grandes, pero yo estoy buscando monedas que todavía ni siquiera estén listadas en Binance, ni estén listadas en intercambios grandes que tengan mucha liquidez. Estoy comprando monedas que por ahí pasen desapercibidas y que en un bull run posiblemente nos puedan dar 20x, 50x de capital. Ahora, si uno se dedica solamente a spot, es válido, ¿ok? Es válido para mucha gente que de repente no tiene el tiempo para operar futuros, aunque en futuros tengan en cuenta que en la lista de reproducción que les voy a dejar tienen operaciones de copy trading que pueden copiar a otros traders, tienen operaciones de bots que lo hace prácticamente todo por ustedes, todo en automático. Si eso les sirve, es una buena opción para tener liquidez para luego invertir en spot. Si invierten solamente en spot, tengan en cuenta de que para ser millonarios necesitan una cantidad de capital muy grande, ¿ok? Porque por ejemplo, si yo me quiero hacer millonario solamente con este portafolio de $5.700, es válido. Si invierto solamente esto en spot y me olvido. El tema es que para 5.000 llegar a 1 millón tiene que hacerse demasiadas X el mercado, o sea, tiene que subir demasiado. Y eso lo veo poco probable, porque sí, me puede dar un 10X, que serían pasar de 5.000 a 50.000, serían buenísimos. Me puede dar 20X, que sería de 5.000 a 100.000. Pero ya que me dé más de 20X, es muy soñador, es muy difícil que pase. Igual, si pasamos de 5.000 a 100.000, o sea, es que no me quejo en lo absoluto, pero solamente en spot, la verdad es que no lo veo viable, no veo viable hacerse millonario, es muy difícil y por eso es que hay que tener una entrada en USDT, ¿ok? Ahora, si tú piensas que esa entrada puede ser tu empleo, puede ser un ingreso extra que tengas en tu país, bueno, es válido y lo subes a USDT y compras spot, también es válido, pero creo que la mejor forma es futuros, porque así nosotros básicamente vamos aprendiendo una nueva habilidad que esto te va a permitir hacer dólares hacia el mercado suba, hacia el mercado baje, pase lo que pase, te va a permitir hacer unos buenos dólares y también la ventaja que tiene futuros es que está todo el día abierto, ¿ok? O sea, tú puedes operar a la 1 de la mañana si tú quieres todos los días
y va a haber mercados, van a haber monedas subiendo y bajando y van a haber oportunidades para hacer trading y para hacer dinero, así que también es una opción válida. Yo creo que a mi parecer es de las mejores opciones y por eso te lo estoy dejando en este canal de Monitor BTC. Quiero que me dejes acá abajo en los comentarios cuál es tu estrategia en este año 2024, a ver si me puedo adaptar a lo que ustedes van diciendo, porque varias de sus estrategias a mí también me pueden servir en este canal de Monitor BTC para lograr sacar mayor cantidad de UST y poder seguir invirtiendo en este increíble mercado que ahorita es que está empezando la subida. Guíense de las gráficas como ustedes las están viendo. Cardano venía por meses lateralizando y fíjense que ya está empezando a subir bastante interesante. Así que creo que estos son los mejores momentos para estar muy pendiente del mercado y para ver cuáles son las mejores estrategias para conseguir ganar dinero, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.